Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. COFEPRIS está mejorando a pasos muy agigantados y con pasos muy firmes. Y la razón principal es la voluntad de hacerlo y la persona líder que tuvo a bien el presidente de nombrar, el doctor Alejandro Ernesto Sbarch Pérez. Es un colega, un compañero excepcional, es muy competente, es una persona muy inteligente, pero además con enorme voluntad de transformar. Muchos le consideramos un funcionario emblemático del proceso de transformación, honesto, extremadamente claro en su actuar y que no tiene ambajes, no tiene limitaciones para hacerlo con decisión. Desde que llegó el doctor Sbarch a la titularidad de COFEPRIS, convocó la atención positiva de lo más valioso que tiene COFEPRIS, que son las personas que trabajan en esa oficina, y ha sumado los esfuerzos de la gran mayoría del personal para hacer cambios de práctica. Interesantemente, muchos de estos cambios de práctica no necesitan cambios reglamentarios, digo a propósito de la segunda parte de la pregunta sobre publicaciones en el Diario Oficial, tomando en cuenta el marco jurídico existente, algunos de los elementos existentes desde que se creó COFEPRIS en 2003. La gran diferencia es hacer cumplir la ley, y eso es lo que está ocurriendo hoy. Hemos denunciado públicamente aquí la tenebrosa historia del sótano de COFEPRIS. El propio presidente lo mencionó la semana pasada que estuvimos con él presentando los cambios estructurales y de práctica en la adquisición de insumos para la salud. Y es real, es verdaderamente vergonzoso, dramático, triste este ejemplo de corrupción de administraciones pasadas, en donde se tenía un mecanismo estructurado en COFEPRIS para desviar y evadir la ley y de manera discrecional seleccionar la velocidad de los trámites. La metáfora o la imagen del semáforo no es una metáfora, es real, perdón, no del semáforo, del sótano. Seguramente también tenían un semáforo, pero no técnico como el de riesgo COVID, sino con otras implicaciones. Pero había un sótano, hay un sótano físicamente en la oficina central de COFEPRIS, en donde había una unidad técnica, un grupo de personas en administraciones pasadas, que recibía algunos de los trámites que la persona titular de la comisión decidía. Y tenían preferencia o se iban a los trámites generales. Los trámites generales podían tardar, nos lo ha dicho la industria farmacéutica, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica nos lo ha expresado como historia previa de administraciones anteriores. Algunos trámites podían durar 6 meses, 12 meses, 18 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 6 años, o simplemente nunca ver la luz de salida. Esta es la razón, la corrupción que había en COFEPRIS. Y una vez más, cuando hablamos de corrupción, dejamos en claro que la corrupción no es de la base trabajadora de COFEPRIS. La corrupción venía del personal directivo. Entonces, con organizar, limpiar y dejar claridad, transparencia de cómo se hacen los trámites, se ha ido acortando los tiempos. Le pongo el ejemplo, que es la preocupación específica de quien le pregunta sobre los ensayos clínicos. Los estudios clínicos tenían también su propio proceso. En administraciones previas era discrecional, nadie sabía cuándo iba a terminar un trámite y algunos no llegaban a buen puerto. El doctor Sbarch tomó como referencia las prácticas de la Agencia Europea de Medicamentos. Y esto lo hizo 12 días después de llegar a la oficina. 12 días después. Se dio la tarea de entrevistarse con los funcionarios y técnicos de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, por sus siglas en inglés, y utilizar los estándares de práctica. Los incorporó en lo que él le llama células estratégicas, es un modo de organización que ha dispuesto el doctor Sbarch, y
el calendario está claramente estipulado. Si no recuerdo mal, voy a conseguir el dato específico por parte del doctor Sbarchi y lo comentamos mañana, pero los tiempos de respuesta son máximo de 6 semanas, lo que antes se podía llevar meses o años. 6 semanas, lo que antes se llevaba meses o años. Entonces, eso no requiere cambio reglamentario, no requiere publicación en Diario Oficial. Termino mi respuesta a su pregunta, que le agradezco, con algunas cosas que sí requirieron cambios reglamentarios. Una muy importante tuvo que ver con el cambio a la norma 177, en donde se establecían las condiciones del análisis de intercambiabilidad o bioequivalencia de los productos farmacéuticos, para que la población tenga una referencia clara de esto. Antes no se podía importar a México ciertos medicamentos, a menos que se demostrara que eran equivalentes a lo que se necesita para la población mexicana. Eso sigue. Es muy lógico pensar que cualquier cosa que vaya a entrar a México tiene que demostrar que es de buena calidad y que su potencia, su seguridad, su eficacia son apropiadas para la población mexicana. Pero en esa norma había una serie de detalles que parecían hechos con una dedicatoria específica para ciertas corporaciones farmacéuticas mexicanas, en una suerte de proteccionismo no planeado y no pensado para el interés superior de la nación. Y los trámites eran sumamente engorrosos, de modo que quitaban el incentivo de explorar el mercado global de medicamentos, y no se podía traer medicamentos de Alemania o de Francia o de Suiza o de Argentina o de Suecia. ¿Por qué razón? Por esas barreras mal planteadas como un supuesto proteccionismo amparado en lo técnico. Eso ya fue modificado, esa publicación en Diario Oficial es de hace un mes, y esa es una de las varias cosas que nos ha permitido hoy tener un abastecimiento más amplio con productos de alta calidad que están disponibles para otras naciones. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.